Buenos días a todos los que se conectan aquí a tu cápsula de fe con la pastora Kiara de tu iglesia de Restauración Senderos de Fe en Caguas. No sabes la alegría de mi corazón, que es poder estar un viernes más aquí conectados contigo. Porque juntos tenemos entonces esa cápsula de fe, ese boost del cielo. Buenos días a todos los que están escribiendo, buenos días a todos los que están ahí, buscando al Señor de madrugada, sabiendo el secreto que hay detrás de poner a Dios primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hoy estoy en otro espacito de mi hogar. Por alguna razón el Señor me trajo aquí y aquí estoy. Y compartir la palabra de Dios. Compartir esa palabra que nos infunde aliento, que nos llena de fe, que nos llena de paz, que nos llena de esa seguridad que nosotros necesitamos. Ciertamente los días no son fáciles. Ciertamente los días en que se viven es de lucha continua, porque el enemigo sabe claramente todo lo que tú y yo somos capaces y todo lo que el Señor hará en nuestras vidas, y no querrá nunca que nosotros miremos como Dios ve. Por eso durante la mañana de hoy, dentro de mi oración y dentro de este tiempo que quiero compartir con ustedes, es decirles: Señor, ayúdame a ver como tú ves. Y vámonos un momentito al libro de Mateo, y nos vamos al libro, uno de los evangelios, que cuentan exactamente aquello que Jesús hizo de primera línea. Vemos en Mateo capítulo 9 y nos vamos al versículo 23 y 24. Vámonos 23 y 24. Y compartir esto que Dios tiene en esta mañana. Dice la Escritura, Mateo 9, 23. Y dice: al entrar Jesús, importante, ¿quién entró? Jesús. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Hoy me quiero detener específicamente en estas líneas, porque es interesante que dentro de una situación muy difícil y una situación donde yo creo que a cualquiera que estuviese viviendo eso, incluso los padres y los familiares cercanos de esta niña, tenían que estar totalmente estremecidos. Pero Dios llegó a esa casa para hacer muchas cosas a la vez. No fue solamente un milagro. No fue solamente ver que esa niña se iba a levantar, porque si te das cuenta, los versículos más adelante dice que cuando la gente se había echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ahora, Jesús, cuando entra a esa casa, dice que entró a la casa del principal. No era cualquiera. Era alguien de alto rango. Mas, sin embargo, tenía que reconocer la autoridad de Jesús. Tenía que reconocer que ya no habían posibilidades cerca de sus manos, sino eran las posibilidades de Dios. Y entonces deja a Jesús entrar a la casa para que se acerque y haga ese milagro que están anhelando. Mas, sin embargo, Jesús lo que les dice me impactó mi vida. Desde que lo vi desde esta perspectiva, wow, ya esto es diferente. Jesús llegó a esa casa primero a hacer un milagro con la forma de ver de aquellos que estaban allí y de aquellos que estaríamos escuchando esta palabra posteriormente. Jesús llegó a ese lugar para decir claramente: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. La naturaleza del hombre le estaba diciendo que esa niña sí estaba muerta. Esa niña ya no tenía aliento, esa niña ya no estaba en su cuerpo. Mas, sin embargo, la forma que Jesús estaba viendo la situación
claramente era diferente. Claramente no era humana, claramente no era terrenal, claramente era sobrenatural. Claramente era de aquel que nos había llamado y quien lo llamó primero a venir a esta tierra. Él le dice, esa niña no está muerta. Estas fueron las únicas palabras que Jesús les dijo a ellos, los que estaban allí presentes. La niña no está muerta, sino duerme. Y yo soy de las que creo que cualquier cosa que está escrita en la palabra de Dios no es por casualidad. Incluso dice claramente que Jesús entró a la casa del principal, a ese lugar íntimo, a ese lugar que quizás no dejamos entrar a cualquiera. Él entró en la casa, pero fue para venir no tan solo a hacer un milagro que todos estaban esperando, sino para cambiar la visión de aquellos que estaban ahí. Jesús no estaba viendo que ella estaba muerta. Él estaba viendo que estaba dormida. Él estaba viendo lo que estaba en el deseo y en el sueño de Dios para ellos. Él estaba viendo el plan de Dios para la vida de ellos. ¿Qué estamos viendo en nuestra casa? ¿Qué estamos viendo en nuestro derredor? Muchas veces sin darnos cuenta, honestamente podemos ver lo natural. Porque en alguna medida, por mucho tiempo hemos estado viendo de esta forma porque quizás no llevas mucho tiempo en el Evangelio o quizás sin darnos cuenta hemos estado llenándonos muy poco de la palabra de Dios, que es la única que nos cambia la perspectiva, y la oración, que es la que revela esa palabra. Entonces dice su palabra que Jesús no vio eso. Jesús vio que estaba dormida. Jesús hoy lo que quiere enseñar a nuestras vidas es que tenemos que cambiar de espejuelos. Tenemos que nosotros decir, ¿estoy viendo como Jesús ve? ¿Estoy yo reaccionando a mi situación, por más que parezca que me han arrebatado todo y me han quitado aún las esperanzas? Porque esa familia tenía que haber perdido las esperanzas. Se dice que mientras hay vida hay esperanza, pero ahí ya no había vida. Pero ¿quién estaba entrando en la casa? Si no es la vida y la vida en abundancia. Jesús en su caminar nos enseñó a que nosotros debemos ver como Él ve. Cuando estuvo el momento en que los discípulos estaban totalmente consternados porque solamente habían 2 panes y 5 peces. ¿Qué hizo? Ellos estaban totalmente abrumados y le decían, pero Jesús, ¿cómo nosotros le vamos a dar comida a todos estos, a todas estas personas? Mas sin embargo, Él no vio la escasez, Él vio la oportunidad de Dios obrar. Padre, tú me has enviado, y los multiplicó. La escasez en aquel que le sirve el Señor, no es escasez. Es oportunidad del cielo para él glorificarse. La enfermedad no es enfermedad de las manos del Señor, es la oportunidad de Dios glorificarse. La adversidad no es adversidad si nosotros vemos con los ojos de la fe. Cada uno de los discípulos que fueron llamados por Jesús, cuando Él fue a llamarlos, Él no estaba viendo al pescador, Él no estaba viendo al médico, Él no estaba viendo al cobrador de impuestos, Él estaba viendo a aquel que tenía el potencial para hacer lo que Dios quería que hiciera. Él no estaba viendo la condición actual del corazón, Él estaba viendo una vasija, un barro en las manos para hacer una gran vasija. ¿Qué estamos viendo? Y muchas veces sin darnos cuenta, ante el problema que nos encontremos de frente, inmediatamente pensamos y decimos, déjame moverme para buscar un recurso, una alternativa.
Llega el dolor físico y rápido pensamos quizás si vamos a buscar un medicamento. Y no es que Dios no va a usar la ciencia. Pero ¿por qué no oramos primero? Le decimos, Señor, dime qué puerta tú quieres que yo toque. Señor, sáname. Señor, abre camino. Y empieza a darle oportunidad al Dios de milagros que hace. Aquel que es más grande que tu problema, más grande que cualquier situación. Jesús mismo no vio que se había escaseado el vino en la boda, sino que había visto que el agua era aquello que podía transformarse para hacer el milagro. ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Estás viendo la situación? ¿Estás viendo la adversidad? ¿Sabe? Me llama mucho la atención que justo antes de en la escritura hablar de esta niña, está justo antes la mujer del flujo de sangre. Y esta mujer es interesante que sí es un ejemplo de ver cómo Dios ve. Esta mujer había acabado todos sus recursos. Ya estaba ahí en esa forma de ver humana. Mas sin embargo, dice que había acabado todos sus recursos. Si vemos esto, lo vemos desde antes en el versículo 20. Y 12 años tenía esto. Mas sin embargo, escuchó hablar de Jesús, como tú y yo estamos escuchando hoy de Jesús. Y dijo, si tan solo, miren esto, dijo dentro de sí. Esto no se lo dijo a nadie. Dijo dentro de sí, lo dijo en su casa, en su templo. Dijo de esto dentro de sí, si tocares solamente el borde de su manto, seré salva. Y se fue, y vemos en los diferentes evangelios cómo traen diferentes relatos de esto que añaden información a esta historia. Y dicen que ella se fue contra toda oposición. Todo lo que ella tocara iba a ser maldito. La ley decía muchas cosas, mas sin embargo ella vio que su esperanza estaba pasando por allí. Y se lanzó y creyó, y allá se fue ante la multitud, y la multitud apretaba a Jesús, y ella con todo y eso veía la oportunidad de acercarse a ella, a él. Y ella acercarse y tocar el borde de su manto. No se quedó de manos cruzadas, sino que fue y dice que se encontró con Jesús. Y Jesús ante todos los que estaban alrededor. Y otra versión, otro evangelio dice que la multitud apretaba a Jesús. Mas aquí en el libro de Mateo dice que Jesús mirándola llamó a la atención de Jesús. El ver cómo Jesús ve llamó la atención de él para mirarla. Provocó la mirada del Padre a través del Hijo para que fuese sana. Dice que mirándola, Jesús no tan solo iba a hacer el milagro que ella necesitaba, sino que le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar todos los días, en que nosotros podamos entender y saber que esa fe es necesaria para poder agradarle, que esa fe es necesaria para ver cómo Dios ve, que esa fe es necesaria para ir ante cualquier oposición que pueda levantarse en nuestra mente, en nuestro corazón, para decirnos que el milagro no sucedería. Pero si Jesús está, como Jesús estaba en ese lugar, ni la niña ni la mujer se quedaron sin el milagro. El ejemplo de la niña fue simplemente para glorificarse y decirle a otros, ¿sabes qué? No mires como mira el hombre. Mira como miro yo. Tu situación nunca llegará a tu vida para destruirte, para hacerte desmayar. Llega a nuestras vidas para hacernos saber que si miramos a Jesús, Él nos hace caminar por encima de la tempestad.
Si vemos en el Antiguo Testamento, hubo un hombre que le fue necesario que le abrieran los ojos para entender que mayor eran los que están con él que los que estaban contra él. Hoy decirle: Jesús, Hijo de David, abre mis ojos para verte, abre mis ojos para poder entender que lo que yo vivo hoy en lo natural no mide lo que yo puedo vivir espiritualmente. Y que puedo traer desde los cielos a la tierra ese milagro que yo estoy esperando. Y puedo traer de los cielos a la tierra y desatar en los cielos lo que se desataría en la tierra. Eso que yo necesito conforme a tu voluntad. La palabra de Dios es la que nos dice y nos enseña qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Qué es el sí y el amén de Él? Y lo bueno es que ha dejado a su Espíritu Santo, al maravilloso Espíritu Santo, para que cuando nosotros no sepamos pedir como conviene, ahí viene el Espíritu Santo, dice la Escritura, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero es necesario separar un tiempo en lo más íntimo para poder hablar con Él, para poderle decirle: Señor, mis esperanzas quizás están muertas. Quizás he intentado mucho tiempo, muchos años, pero hoy decido creerte. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy Dios nos insta a ver con sus ojos, a creer con su corazón, a actuar conforme Él actuó. Si nosotros queremos saber cómo hacer, leamos la Escritura. Ella es vida y vida para aquellos que la recibimos. Sus ojos nos enseñarán a ver cosas que jamás habíamos visto, a experimentar lo que jamás hemos experimentado, porque no se pueden ver ni percibir naturalmente. La Biblia nos habla de esa forma y nos dice que para nosotros poder entrar en su dimensión hay que cambiar y renovar nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento quizás fue viciado en cierta manera por todo lo que hemos aprendido a través de los años, quizás desde nuestra niñez, diciéndonos que hay muchas cosas que debemos nosotros hacer, y ciertamente lo es, porque la fe sin obras es muerta. Mas sin embargo, las obras no pueden ir por encima de la fe, porque yo pudiera hacer y accionar muchas cosas, pero la fe es la que llama de lo imposible a lo posible, la que trae de lo natural a lo sobrenatural, la que hace que la ventana de la bendición se abra para ti y para mí. Hoy Dios lo que hace es impulsarnos a creer y saber que Dios, cuando te vio a ti y me vio a mí, vio el potencial que vio en los discípulos para que pudieran experimentar también su gloria y su reino. Por eso es que Jesús mismo dijo: el reino de Dios se ha acercado. Ahora le estamos dejando que se acerque. Hemos decidido dejar las redes, los peces, por ir tras de su propósito. Muchas veces nos tocará mirar como Él ve, porque si no, la adversidad nos querrá hundir. La situación, incluso dice la Escritura que Jesús, diciendo que la hija no estaba muerta, sino dormía, muchos se burlaron. Muchas veces no entenderán como tú ves, porque ciertamente los ojos sobrenaturales solamente los puede entender el que mira sobrenatural. El tiempo de los milagros no ha pasado. El Dios sobrenatural no ha pasado. El tiempo de buscar a Dios no ha pasado.
Esto no está escrito en la Escritura para simplemente leerlo como un cuento o algo que pasó. Lo está escribiendo para que sepas que tú y yo lo podemos vivir, que podemos clamar y ser respondidos. Y dice la Escritura que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero vivir esos grandes y ocultos. Yo quiero vivir aquello que está separado para aquellos que le buscan, pero es necesario que todos los días utilicemos la palabra como filtro para entender su corazón y para caminar conforme a su fe. Si por alguna razón nos falta la fe, decirle a Jesús, auméntame la fe. Ayúdame a confesar con mis labios que Jesucristo es el Señor, porque esa confesión no es solamente desde el día que nosotros llegamos y le aceptamos, sino es del momento que hemos creído y de por cuanto creímos hablamos, dice la Escritura. Camina en fe, piensa en fe, mira en fe, habla en fe, porque solamente podremos dar de aquellos que somos inundados, de aquellos que somos llenados. ¿De qué nos estamos llenando hoy? ¿Qué es lo que está nuestra mente pensando? ¿Qué es lo que nuestra boca está hablando? Todo depende de lo que nosotros hagamos que entre a nuestra casa. El principal fue muy inteligente y astuto. Él dejó entrar a su casa a Jesús. Y si pensarás y dirás, pastora, pero ya yo lo acepté. Yo también. Pero muchas veces he mirado que la situación puede estar muerta y no dormida. Ahora te tengo que decir una noticia. Desde que decidí mirar como Él ve y que decidí darle mi prioridad y decidí orar y separar tiempos con Él, por Él y para Él, mi vista cambió. Ya el médico podía decir que yo necesitaba espejuelos, mas Dios vino a operarme mi vista y decirme, mira, ¿qué ves ahora? Y en el proceso de esa búsqueda, quizás como el ciego de nacimiento, que le fue pasado barro por los ojos, siendo hecho por la misma mano de Jesús. Jesús escupió en el barro y se lo puso en sus ojos. Y de primera instancia, cuando le dijo, ¿qué ves? Vio a los hombres como si fueran árboles, porque esto es un proceso. Pero al aceptar que todavía nos hace falta ver como Él ve y decírselo a Él, a quien se lo tenemos que decir, hace que Él vuelva a actuar, vuelva y le pase por sus ojos y le dice, dime ahora qué ves. Y el poder decir, ya veo todo bien. ¿Te hace falta que Jesús vuelva a hacer barro y lo pase por nuestros ojos? Yo quiero que Él siga poniendo barro en mis ojos. Yo quiero seguir viendo como Él ve cada vez más. Y cuando venga la duda y cuando venga la adversidad que sea más fuerte que yo y que quiera trastocar mis cimientos y que quiera trastocar mis emociones, yo poder renovar mi entendimiento y volver a la Escritura y recordar que no es como yo quiero ver, ni como mis emociones me dicen ver, ni como lo natural me hacen ver, ni como los hombres me hacen ver, sino ver como Jesús ve. Yo creo que nadie pensaba que el polvo con su saliva iba a ser el milagro. Es que no era tan solo el polvo ni el barro, era la palabra enviada. Por eso es necesario saber cómo estamos viendo y evaluarnos y saber cómo estamos hablando. ¿Qué tal si le decimos, Señor, enséñame, ayúdame a ver como tú ves? Porque créeme que haciendo así, no tan solo ayudarás a tu propia vida a entender que la situación o la adversidad ya no te amedrente, sino que también ayudarás a otros a que puedan crecer en fe y creer como Dios ve. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te amamos, Espíritu Santo.
Te amamos, buen Maestro. Oh Espíritu de Dios, sé en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Espíritu de Dios, enséñanos. Enséñanos a través de tu palabra y tu Espíritu nos revela, Señor, cómo verte a ti obrar, Señor. Cómo ver como tú ves. Te lo pedimos, Jesús. Señor, hemos vivido hasta aquí muchísimos y buenos momentos, pero queremos vivir más, queremos vivir lo sobrenatural, queremos caminar, Señor, por encima de las aguas y solamente lo hace nuestra vista puesta en ti, caminar hacia ti y ver, Señor, como tú y decir, Señor Jesús, Padre, haz. Ayúdanos a hablar conforme a tu palabra. Ayúdanos a ver no las circunstancias, sino la oportunidad de tu glorificarte. Y aunque tengamos que obrar y hacer muchas cosas en nuestras manos, lo primero que nos toca es creer. Porque la fe, si no tiene la obra, Señor Jesús, y la obra, si no tiene la fe, está en cojos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa generación de avivamiento, Señor, que produzca, Padre, que otros también crean por cuanto hemos creído. Que puedan, Señor, acercarse a ti por cuanto nos hemos acercado. Y que puedan decir, yo quiero, Señor, de lo que tú nos has dado. Te lo pido, Dios, te lo pido, Señor, aumentanos, Señor, la fe. Y pasa, Señor, colirio por nuestros ojos para ver cómo tú ves. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Porque ninguna situación ha sido para afectarnos, sino para llevarnos a verte, a ti, Dios de milagro, que no has pasado y que nos sostienes de la mano, como sostuviste a la hija de Jairo, como sostuviste a esta niña. Y le dijiste, Señor, levántate. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. ¿Y cómo es que le decimos? Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Que tu día sea lleno de mucha bendición. Y que tu día sea lleno de poder ver como Dios ve. Y si en algún momento te ves mirando, pensando de otra forma que no es la que Jesús quiere, decirle, Señor, ayúdame. Sacudirnos y seguir caminando conforme a lo que Él nos ha enseñado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por tu vida, porque estás en el propósito eterno. Estás en el propósito divino. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Hoy será, como todos los días, un día maravilloso para que Dios se glorifique. Observa tu día y vas a ver a Dios obrar en todo. Y que tu corazón esté en continua comunicación con Él. Tu pensamiento en sus pensamientos. Para que puedas estar llenándote de Él continuamente. Para poder entonces pensar como Él, ver como Él, hablar como Él y actuar como Él. Ya sabes que nos vemos este próximo viernes a las 6 de la mañana aquí conectados a la fe con tu iglesia Senderos de Fe. Si no tienes iglesia donde visitar, estamos en Caguas, Puerto Rico. Puedes ir a nuestros servicios. Tenemos múltiples actividades en la semana para enriquecer tu corazón y tu espíritu. Y los domingos a las 11:30 de la mañana tenemos nuestro culto presencial. A las 10:30 el estudio bíblico y a 11:30 nuestro culto presencial. Si estás aquí en Puerto Rico y no tienes iglesia, te esperamos. Si estás fuera, te puedes conectar aquí a través de Facebook, que vas a poder ver nuestros servicios de adoración y de palabra a nuestro Señor. Nos vemos la próxima semana por aquí, en Senderos de Fe, en una cápsula de fe. Como siempre decimos, que la paz de Cristo quede con cada uno de vosotros. Bendiciones.